Bueno, pues va a ser un partido complicado. Al final todos sabemos lo que es el campo de Urriche, ¿no? Es un campo donde el Amorebieta aprieta muchísimo, mucha disputa, mucho balón en largo, que bueno, que al final va a ser un partido, pues como he dicho, complicado, ¿no? Pues sí, al final, pues como has dicho, es un partido a cara de perro, ¿no? Nuestras opciones de Copa pasan por ganar en Amorebieta y nosotros vamos a ir a conseguir los tres puntos 100%, y bueno, y ellos, pues como has dicho, pues están con necesidad de ganar, sobre todo pues para afianzarse un poquito en los puestos donde están y bueno, pues ya afianzar la segunda vez, la categoría, y nada, pues al final es con todo el aliciente de Urriche, pues va a ser un partido pues con mucha tensión. Pues bien, bueno, este año ha sido un año bonito, ¿no? Al final ha ido bastante bien la temporada. Y bueno, pues un año más de experiencia, en confianza, y eso pues te da ganas de seguir, vamos. Hombre, yo creo que en Urriche siempre es especial, ¿no? Por ese ambiente que hay de, ya te digo, pues ese partido vasco, entre comillas, ¿no? Que siempre se dice. Y bueno, pues sí, en cierto modo sí que es especial, porque al final siempre en los equipos que juegas, pues siempre es algo bonito volver a reencontrarte con los campos, pero bueno. Bueno, yo veo un partido muy intenso porque el Amorebieta está jugando, la verdad, que mucho, quiere cerrar el año, porque bueno, pues al final a última hora siempre hay que terminar de conseguir los puntos, y sobre eso es lo que al final el partido se va a dar, ¿no? Agresividad, físico. Saben que nosotros pues somos un equipo que generamos problemas fuera de casa, pero sí que es verdad que ellos, pues un equipo aguerrido, trabaja mucho con caídas, es un equipo que va todos a una, y yo creo que va a ser un partido disputado y en ese aspecto bastante físico. Sí, yo creo que a nadie le gusta tener que estar en las 3 últimas jornadas echando cuentas, y yo creo que saben de la importancia de este partido, porque bueno, pues al final afianzaría un poco más a la Amorebieta otro año más en segunda B, y que es su objetivo en estos momentos. Pero sí que es verdad que eso también genera cierta ansiedad, puede generar dudas, puede generar situaciones de, bueno, pues que al final esa intensidad con la que quieren jugar a veces no es buena, y nosotros tenemos que intentar aprovecharnos. Está claro que para nosotros también es un partido en el que nos apetece, y sobre todo creo que el equipo está convencido de que tiene que ir a competir, sobre todo a intentar ganar. ¿Por qué? Pues porque al final llevamos de una dinámica de resultados que no es buena y queremos quitarnos ese mal sabor, porque creo que el grupo durante toda la temporada ha tenido esa buena imagen y no queremos perderla. Sí, cuando se pierde tienes ganas de que venga el siguiente partido, y bueno, se da la circunstancia de que al final es otra de competir contra un rival que se juega cosas, y sobre eso también tenemos que nosotros dar un paso al frente y que se note que también nosotros estamos jugando algo de diferente. Hemos tenido la suerte de poder cumplir nuestros objetivos con tiempo, y ahora pues bueno, tenemos esa idea de conseguir puntos hasta ver hasta dónde somos capaces de llegar, y a partir de ahí ver las posibilidades que tenemos, pero está claro que si nosotros no hacemos el trabajo, luego las cuentas no van a servir. Estrategia, juego directo, caídas, en su campo van a ser aguerridos, y que yo creo que van a intentar, pues bueno, pues entiendo que también la afición se ha dado cuenta de la circunstancia y la situación del equipo, e intentar arroparles, apretarles. Y no va a ser un partido fácil para el Illoa, pero bueno, creo que, puedo decir, después de los últimos partidos y viendo un poco la imagen de este equipo fuera de casa, creo que tenemos garantías para poder competir. Está claro que el sábado para nosotros es también otra oportunidad para sumar puntos, y no vamos a dejar pasarla. Bueno, ja 3 partidu falte dakuz, eta bueno, gure helburua kopara heltzea da, eta horra heltzeko zapatuko partidua Urritzen irabazi egin behar dugu. Lehenko gunean hemen Ernaizen kontra itxura txarra eman gendun, eta nik uste dut nik 3 partiduak irabazi egin behar dugula, bai edo bai. Bai, nik uste dut
Emaitzak min egiten duela, baina nik uste dut gehiago zelan izan den, ez? Eta nik uste dut lehenko gunean ez ginula eman gure bertsiorik eta honena, Barakaldo kontra bez, eta hortik emaitzak. Guk emaitza hon bat daratzeko argi dagoena da gure aurpegirik eta honena eman behar dugula, eta espero dugu zapatuan ematea. Bai, eta gainera ez da gauza berrik eskatu behar taldeari, ez? Taldeak eman du, partidu askotan eman behar duena, eta hortik emaitzak bigarren bueltan atara ditugunak, ez? Nik uste dut lehioaren bertsio hori ikusteko, ez dela beste hemen lealtat, kaudal, partidu horiek atera ditugunak, Logroñaz bera bai, Realaren kontra fase batzutan ondo gintzen, eta aurpegi hori ematea da. Partidu garrantzitsua bai, euren helburua da kategoria libratzea, eta nik uste dut 3 partidua bat irabazita badaukatela. Gure helburua kopa da, eta guk kopan sartzeko 7 puntotara behar ditugu. Así que guretzat garrantzitsua da partidua irabaztea eurentzat baino. Así que hortik aurrera bakoitzak egin behar ditu bere kontuak, baina gure helburua zapatuan ara jutea da eta irabaztea. Amorebieta nik uste dut azken urteetan hor bigarren B mailan mantentzeko aukera eman dion jokoak betikoa dela, ez? Oso joku zuzena, bigarren jokaldiak, zentro lateral asko, estrategia ondo lantzen dauen ekipoa da, eta partidu hori irabazteko 80 minutu super intentsuak egin behar dozuz. Hor jokalari honak dakaz, ez? Hor Jon Ander, Mikel Álvaro, Egin, Iturraspe, Juaristi, Morgado, nik uste dut jokalari oso onak dakazela joko hori egiteko, eta kontrastatzen dugun guk gure jokarekin.